Seguramente te resulte difícil escuchar la voz de tu intuición. No te preocupes, no eres la única. Vivimos en una sociedad artificial, llena de ruido, que vamos corriendo de un lugar a otro siempre, siempre, siempre hacia afuera y es normal que hayamos dejado de escucharnos. Todas las mujeres tenemos el don de la intuición. No es algo especial ni reservado a unas pocas. Está ahí para ayudarnos a vivir una vida más plena, tomar mejores decisiones y en el fondo ser más felices. Cuando tomas la decisión valiente de conectar con tu cuerpo y empezar a escucharlo de verdad, descubres que es la puerta a un mundo espiritual que vive en ti y que da sentido a todo lo que nos sucede. Y cuando lo haces, pues las sincronicidades no dejan de suceder y parece que estás viviendo en una red de magia y sentido. Y lo más importante es que dejas de ser víctima para vivir empoderada como nunca antes. Hoy vamos a hablar de esto, de espiritualidad real y encarnada. Esa espiritualidad que es nuestra, pues por derecho, pero que nos toca un poquito recordar y volverla a hacer, pues muy nuestra. Hola, yo soy Julia Ramos Puente. Bienvenidas al canal del Club de las Mujeres Poderosas. Ya sabes que este espacio es para mujeres que quieren seguir aprendiendo a cómo salir de los condicionamientos sociales y familiares para ser cada día más ellas mismas y vivir su propósito al 100%. Hoy en el podcast tenemos a dos mujeres poderosas cuya carrera profesional es la de acompañar a otras personas a encontrar una salud holística, aquella que alinea cuerpo, mente y espíritu. Así que bienvenidas, Sherina, Samantha, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias por tenernos. Con muchas Sí, ganas de la conversación. yo también. ¿Qué tal, Samantha? ¿Quieres decir algo? Sí. Muy bien, pues nada, me alegro. Os recuerdo a todas que esta conversación es en directo y que siempre podéis hacer preguntas a nuestras invitadas por el chat. Estaré atenta. O dejar las preguntas en los comentarios si lo estáis viendo en diferido y trataremos de responder. Recuerda también que te puedes suscribir al canal porque tenemos unas conversaciones apasionantes a la vuelta de la esquina y así, bueno, pues te avisa el YouTube. Vamos a comenzar por Samantha. Samantha estudió enfermería y un máster en emprendimiento y con los años evolucionó hasta ser health coach. Algo, yo creo, dentro de ella siempre le decía que el cuerpo era la puerta de entrada a una nueva versión de sí misma. Y ha sido una mujer que ha vivido en diferentes lugares, ha salido del status quo cuando, bueno, ya no le representaba lo que estaba viviendo y siempre ha encontrado en su vida respuestas en un camino espiritual. Samantha, de nuevo, gracias por estar aquí. Tú que acompañas a muchas personas a encontrar el bienestar y la salud, ¿estás de acuerdo conmigo que ahora mismo la salud es como esa puerta de entrada que nos está haciendo a muchas de nosotras pasar a una nueva versión? Hola, totalmente de acuerdo, porque creo que a través de ahí, ¿no? Empezamos a adentrarnos en un mundo bueno, que nos lleva a un mundo interior que muchas veces desconocemos. Así que sí. ¿Cómo fue para ti? Porque seguramente también para ti el camino del cuerpo ha sido algo importante, ¿no? Todo un descubrimiento, la verdad, y ha sido un proceso. Yo siempre lo digo, que muchas veces queremos como correr, ¿no? O cuando vemos a alguien en algún punto, y todo ha sido un proceso de aprendizaje, de un camino de errores y de darte cuenta, pero sobre todo diría como de mucha liberación y de mucha más paz y calma. O sea que Hmm. Bueno, es que no sé si seguís el podcast, tenéis que decir que sí, pero esta pregunta es no sobre todo por el tema que vamos a hablar hoy, pero también porque en toda esta segunda temporada yo creo que casi todas las invitadas, para ellas, el cuerpo ha sido como esa puerta de entrada total a esa nueva vida, ¿no? En muchos casos a su nueva profesión, pero también a una nueva relación consigo mismas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también compartimos nosotras tres. De hecho, ahora mismo en mi vida está también otra vez a la orden del día el tema de la salud, como
como creo que es la Julia versión 3.0, o sea, ya es como, así que lo tengo como súper fresco. Pero bueno, no voy a adelantar todavía de lo que vamos a hablar hoy y vamos a pasar a presentar a Sherina. Otra mujer valiente, con los ovarios bien en su sitio, que no dudó en cambiar una vida completamente cuando también sintió que algo dentro de ella ya pues había cumplido su propósito. Ella estudió psicología clínica y fue bailarina muchos años, aunque en 2016 pues lo dejó todo para comenzar de nuevo una vida en Bali. Supongo que un poquito guiada por una intuición. Gracias por estar aquí de nuevo, Serena. Después de varios años en tu vida profesional y de que ella haya ido evolucionando, ¿no? Y me comentabas, ¿no? Que has ido integrando pues espiritualidad, psicología, movimiento, somática. ¿Cuáles crees que ahora mismo son las mayores señales que vivimos las personas a día de hoy y que nos están invitando realmente eso, a despertar y hacer ese cambio en nuestra vida? ¿Tú qué ves en tu día a día? Encantada otra vez de estar aquí y este tema me fascina también porque lo he vivido, ¿no? Y como decía Samantha, es un proceso, ¿no? Como que cada pasito que das se va abriendo otro mundo y de repente te encuentras como en una vida completamente diferente. Yo creo que lo que estoy viendo mucho ahora es que al final las señales están en el cuerpo. Siempre han estado. Entonces yo creo que lo que está pasando mucho ahora es una escucha, más que un despertar hay una escucha, ¿no? De las mujeres sobre todo, ¿no? Las que están como un poco curiosas en este mundo, de repente hay como más escucha a lo que el cuerpo está diciendo. Entonces al final, entre más escucha, más te va guiando, más vas confiando y de repente, ¿no? Vas encontrando por el camino tu propio camino. Porque ¿tú qué crees que pasa cuando nos desconectamos del cuerpo? Pues acabas viviendo una vida basada en exigencias, en piloto automático, desconexión emocional, no tienes claridad, o sea, al final vives desconectada de tu verdad. Enfermedades, supongo, también, ¿no? De todo tipo. Ansiedad, Fíjate, estrés, que es como todo lo que veo a diario, burnout, todo esto viene de no haberte escuchado, de no haber, totalmente. ¿no? De seguir forzando y al final nosotras, ya lo iremos hablando, pero no funcionamos igual cada día. ¿No? Es como que vivimos en una sociedad de push, 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 cuando no es nuestra naturaleza. Entonces, Fíjate, ahora que hablas de lo del burnout, yo pasé por uno hace 2 años, que esto lo he contado aquí varias veces, pero ahora que os contaba, ¿no? Esto de que tengo como súper vivo este tema de la salud y del cuerpo otra vez, ¿no? Como que está encima de la mesa. Y es que hace 2 días he hecho una sesión con una... Ay, Samantha, me tienes que ayudar. Psiconeuro, ¿cómo es? PNI. Inmuno, Psicon... psiconeuroinmuno, endocrinología. Toma ya, eso. Que me ha dejado alucinada porque fíjate, los síntomas que estaba teniendo en el cuerpo vienen de ese burnout todavía de hace 2 años que yo ya he trabajado con somática, cambiando mi vida, mi alimentación, pero siguen estando ahí. O sea, y por eso digo que es como que me están invitando a pasar ese Julia 3.0, ya no te digo ni 3.0, que es como, wow, increíble, otra vez a volver a tener conciencia de esto, ¿no? Y mucho de lo que me indicaba el otro día la chica con la que hacía la sesión es que dice, es que tienes que traerla hasta la forma en la que comes, la conciencia, como respirar, ir lento, no puedes ir como, ay, venga, comiendo deprisa, ya está, porque todo eso sigue generando, ¿no? Esos bloqueos en el cuerpo. Mi cuerpo está estresado, ¿no? Aunque parezca que sí hago yoga, medito, ¿no? Pero después en el fondo todavía sigue viviendo estresado, ¿no? Entonces, para vosotras, ¿qué señales a lo mejor en vuestra vida y en las personas con las que trabajáis veis que son, bueno, que les están diciendo a esa persona que, oye, que algo tiene que cambiar, que por aquí no vas bien? ¿Cuáles son las más habituales? Pues yo veo muchísimo y sobre todo lo he visto en consulta, o sea, o en el hospital, ¿no? En urgencias y así, como decía Sherina, también mucho estrés, mucho cansancio,
muchos dolores. O sea, que al final son dolores físicos reales de mucho tiempo que a veces no tienen como una explicación muy clara. A mí eso es lo que siempre más me choca porque, claro, cuando tú ya estás como un poco en esta cara de que ya lo entiendes más, ¿no? Dices, ostras, ¿cómo no lo estás viendo, no? Y te empiezan a decir dolores y este dolor de la rodilla y del brazo y del codo y del no sé qué, de meses de evolución, pero lo veo tan claro, pero a la vez me doy cuenta de que es tan invisible para ellos y, y luego aparte se traduce, cuando se acumula, se traduce en muchas enfermedades ya Mm, crónicas, etcétera. mm. 100%. Yo creo que además es como que hemos normalizado vivir con este estrés, ¿no? Como es la base y en base a esto pues sigo con mi vida, ¿no? Al final tampoco entendemos mucho de hormonas y cómo funciona, ¿no? Lo que está pasando dentro de nosotros, pero yo veo mucho de lo mismo, ¿eh? Gente que está agotada mentalmente o emocionalmente, que está muy cansada, que tiene mucha apatía. Sí. Mm. Mm, Mucha desregulación del ciclo mm, hormonal, mm, mm. muchísimo. O Sí, sea, y ansiedad. además, fíjate, unido con con un completo desconocimiento del funcionamiento del propio ciclo. O sea, que me incluyo, ¿eh? Soy bastante nueva en esto y intento informarme un poquito más porque, bueno, la semana pasada o hace 15 días en el podcast estuvimos hablando también un poco de esto, ¿no? Al final, de cómo las mujeres hemos perdido sobre todo esa conexión con ese lado femenino que tiene mucho que ver también con nuestro ciclo hormonal, ¿no? Y cómo somatizamos en nuestro propio ciclo, ¿sabes? Entonces vivimos reglas súper dolorosas, faltas, de todo, o sea, entonces ese también como que está de moda, digamos, de mala moda, pero está de moda. Mm. Totalmente. ¿Y por qué creéis que es tan importante el hacer el proceso de reconexión? O sea, el volver bueno, a prestar atención al cuerpo. Yo creo que no es... Sí, perdón. No, no, yo iba a decir, yo creo que es porque es que es ver la vida de otra forma. O sea, yo, si me dan a elegir entre vivir, yo le llamo como vivir dormida o vivir como despierta, ¿no? Conectada, no hay color. Es como la misma situación la ves diferente. A los problemas que hay, le encuentras soluciones que antes no le veías. O sea, para mí es como la vida empieza a ser de color cuando antes era como gris. Es la sensación que yo he tenido. Mm. Yo creo que ¿no? Muchas mujeres al menos vienen con que quieren tener más confianza o quieren tomar mejores decisiones. Yo creo que al final tu verdad está en tu cuerpo. Entonces, entre más presente estás, más conectada estás y más te conoces, lo que decía Samantha, al final ves la vida de otra manera y empiezas a vivir más alineada a ti. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que tú realmente sientes, empiezas a sentir qué es un sí, qué es un no, si esto lo estoy haciendo porque a mí me va bien y no porque debería, porque tengo que quedar bien o porque alguien lo espera de mí, empiezas a vivir desde tu verdad. Y esta verdad no al final es, pues ahora estoy mal, ahora estoy bien, pero al menos aprendes, yo creo, a tener capacidad de sostener esto también, ¿no? Como a aceptar que eres humana y que eres así, ¿no? Y que esta es mi verdad y yo vivo pues alineada a esto. Es súper Entonces, bonito porque es el camino de reconexión con la energía femenina, ¿no? O sea, para mí la energía masculina, no de hombres, sino que todos y todas tenemos ambas dos energías, pero yo me doy cuenta que en mí misma la sociedad y, bueno, la sociedad me ha hecho como moverme más cómodamente en esa energía masculina, que es la del hacer, es la de la mente, ¿no? Y al contrario, pues la femenina está más en el cuerpo, tiene que ver más con las emociones, ¿no? Entonces, durante, pues básicamente toda mi vida he intentado estar en esa energía masculina y como que la femenina la tenía ahí en el cajón, ¿no? Escondida. Y de ahí vienen ese burnout, porque al final es llevarme, o sea, no estar presente o consciente en lo que mi cuerpo realmente necesita, ¿no? Entonces, para vosotras, claro,
¿Cómo es ese proceso de volver al cuerpo? ¿O qué es el proceso de volver al cuerpo? Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, no sé de qué están hablando, me están hablando en chino, ¿sabes? Vale, sí, yo tengo estrés, ¿qué hago? ¿No? Así como lo veis vosotras. ¿Cómo es ese proceso? Yo diría que como yo lo vivía, o sea, yo evidentemente cuando no tenía ni idea de esto, como tú dices, ¿no? Es que no sabía nada, yo simplemente vivía muy en piloto automático, o sea, en mi caso era como, mi vida ha sido muy de, pues, no sé, estudias, te haces una carrera, haces un máster, trabajas, o sea, todo como muy pim, 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 y entonces acabé viviendo como muy en piloto automático de, voy haciendo esto. Y yo a lo mejor caía enferma, pues lo típico, ¿no? Pues un virus, una gripe, un lo que sea, pero yo no me paraba a pensar, o yo no me hacía la pregunta de ¿cómo estoy hoy? O sea, es que no me lo preguntaba. Entonces, el proceso ha sido como darme cuenta ahora, hacerme preguntas realmente pensando en mí. Antes no yo era como el último en lo que pensaba. Y ahora es al revés, ¿no? Ahora es como primero pienso en mí, primero pienso en cómo estoy yo y cómo me siento, porque así voy a poder cuidar y estar para los demás. Para mí fue, no, o sea, no sé, fue como un cambio grande que, o sea, no sé, me cuesta reconocer cuál fue como el clic más grande o el momento en el que hice como ¿Y ese qué ha cambio. cambiado, qué notas que ha cambiado en tu vida entonces? Desde que, aparte de obviamente me pongo por delante, con lo cual es un autocuidado radical. Ha cambiado mi actitud, mi forma de afrontar, de ver las cosas. Siento que estoy mucho más feliz, o sea, sé que suena a lo mejor como muy típico, pero realmente yo pienso en antes y siento que antes no sentía la felicidad como la siento ahora, ¿no? Mucha más paz y tranquilidad, es que de verdad eso para mí ha sido lo máximo. El antes de yo sentir como mucho nerviosismo dentro de mí, o sea, yo soy una persona que en general la gente me dice, uy, me transmites paz y calma, pero por dentro soy como También. súper nerviosa, que a mí me choca, ¿no? Cuando me dicen eso, porque por dentro puede haber un torbellino. Y eso diría que es lo que más ha cambiado en mí. Ah. ¿Y tú, Serena, cómo es para ti eso de esto de volver al cuerpo y cómo se hace? Pues ha sido un proceso y yo creo que siempre estás en un proceso, pero para mí fue mi mayor transformación o cambio fue, o despertar, fue hace 10 años, cuando por fin estaba como alejada un poco, me fui a otro sitio, ¿no? Porque estaba bailando y era como la primera vez que por fin estaba sola y por fin tenía como mucho tiempo en silencio. Por ejemplo, para mí el silencio y la quietud es, y lo diré muchas veces seguramente, porque para mí fue como la clave de decir, ostras, estoy aquí sola conmigo misma, no sé estar conmigo misma y me estoy dando cuenta que no me conozco en absoluto. Y darme cuenta todos estos años que yo estuve viviendo por y para los demás, intentando encajar en el prototipo, en el estereotipo, en hacer lo que los demás esperaban de mí, tomar decisiones porque los demás, ¿no? Es como que estaba tan sumamente desconectada que obviamente vivía con una ansiedad brutal, con insomnio, malos hábitos, porque al final me pasaba el día pensando qué tengo que decir o cómo tengo que hacer las cosas para que encajara con quien estuviera delante. Y así fue como todo el colegio, hasta la universidad, fue como tanto estrés que yo pasaba internamente y tanto drama internamente como cuando por fuera todo el mundo se pensaba que era como genial, qué vida, qué tal, qué mona, qué... y era como wow, todo lo que está pasando dentro de mí. Claro, hace 10 años fue, de repente me encontréis tanto tiempo sola, que es cuando yo sola empecé como a escribir, a journal, a pasar más tiempo conmigo. Y fue un momento muy raro porque de repente sentí como un vacío muy grande al ver que es que no sabía ni quién era, es que no sabía qué opinaba de nada, es que no podía hacer, no sabía nada, era como la cosa más simple, no podía decidir, no sabía, entonces bueno, ahí creo que empezó esta reconexión de, wow, voy a descubrir quién es esta chica, quién es esta O sea mujer que dentro fue de mi cuerpo. una crisis existencial en toda regla, Sí, vamos, de quién entonces soy fue yo, ¿no? literal, Ya. entonces me cuestioné absolutamente todo. Yo también vengo de una familia hindú, entonces yo crecí con la espiritualidad, pero como tampoco se me explicó del todo bien por qué hacíamos X cosas, el yoga, el meditar, el no sé qué, rituales, de la luna, no entendía nada, lo rechacé todo y me fui a un camino de, wow, voy a descubrirme desde cero, en ese vacío que no es muy placentero, la verdad.
Y ahí es donde empezó todo y al final, con el tiempo, vas como dándote cuenta de más cosas, de repente te vas eligiendo otra vez, ¿no? Como más, voy a hacer esto por mí, voy a probar esto, de repente ves que te sienta mejor porque te has priorizado, entonces dices, bueno, es cómodo aquí. Entonces, poco a poco, también creo que el proceso luego vino mucho de poder darle espacio a mis emociones, ¿no? Como intentar entender esa ansiedad, si tenía tristeza, si tenía no sé qué, como dejarme explorar y observar todo esto sin identificarme con nada, ¿no? Era como de repente estaba en un vacío de no soy nada, no soy nadie, no sé nada y voy a como descubrir. Entonces creo que pasé por muchas versiones hasta llegar a donde estoy ahora, pero sí era un proceso, pero yo creo que la primera vez fue entonces. O sea, que entiendo que así cosas importantes para reconectar con el cuerpo ha tenido que ver mucho, ¿no? El podernos dar el permiso o estar en silencio contigo misma para realmente empezar a sentir, ¿no? O sea, el darte la posibilidad de poder sentir. También en ese sentir reconectar con las emociones, o sea, darles espacio y dejarlas salir y acompañarlas. Además, para mí también estas dos cosas de verdad han sido así súper importantes. Y creo que además tú en tu trabajo trabajas con somática, o sea que entiendo que a lo mejor ahora nos puedes contar un poquito así por encima cómo la somática nos ayuda a reconectar con el cuerpo. Sí, al final tú piensas que todas las emociones, todas las experiencias, todos los traumas o dolores están en el cuerpo. Al final yo me estaba dando cuenta que en psicología me encanta, pero al final de tanto analizar, tanto racional, ver patrones, para realmente convertir y transformar, hay que pasar por el cuerpo. Es que no hay más. Toda la parte Es de como una terapias, máquina alucinante que va absorbiendo un montón de claro, información, ¿no? Y la claro, guarda dentro claro, y tú piensas que lo que te acaba de suceder, no ha pasado nada, pero tu claro, cuerpo lo ha memorizado y claro. lo ha Entonces, guardado en algún sitio, ¿no? Y eso de claro, repente puede hacer, ¡pum!, un claro. disparador, ¿no? Exacto. Mm. Entonces, al final la gente olvida algo porque está en el pasado, pero les vuelve a provocar emociones ahora en el presente, eso que sigue muy vivo dentro. Entonces, en el trabajo psicocorporal, somática, primero preparamos al cuerpo para que se sienta muy seguro, para que nos empiece a hablar. Entonces, la inteligencia del cuerpo te está guiando, te está dando información que está ahí y que es tu verdad. O sea, lo que tú sientes es que es tu verdad. No puedes obligarte a sentir X cosas y no puedes forzar, es que es tu verdad. Todo lo que está en la mente, siempre le digo, es algo que tú te has condicionado y te has repetido tantas veces o porque alguien te lo ha dicho y te las crees y acaban siendo una verdad. Pero lo que tú sientes es que viene solo. Total, y además me Mm. encanta sinceramente porque yo que llevo desde los 23 años, ya con 22 años en terapia, haciendo de todo, ¿no? Y como ahora, voy a decir yo ahora, pero creo que recientemente, ¿no? Como que está viendo ese boom de la somática, ¿no? Y como, pues cuando yo empecé en esto de la terapia, el approach tradicional era pues el psicoanálisis, el talk therapy, o sea, el estar hablando que está muy bien, pero en realidad no lo bajas al cuerpo, con lo cual no hay esa conexión. O sea, hay una conexión con las emociones desde la mente, pero no hay una conexión o una liberación profunda de la emoción porque no había un acompañamiento desde el cuerpo, ¿no? Con lo cual me gusta mucho porque si antes hablaba de la energía masculina y femenina, es como un volver a la energía femenina, o sea, hacer terapia desde una energía femenina, que eso me parece súper guay. En un podcast para mujeres, pues nos parece súper guay, ¿a que sí? Claro. ¿Y tú, Samantha, has trabajado alguna vez con somática o cómo ha sido para ti ese proceso también de reconexión con el cuerpo? No he trabajado con somática, es verdad que soy súper fan de escuchar y de entender más sobre este tema, porque de verdad sí que he escuchado muchas cosas, ¿no? Y pienso y he visto cómo esas emociones o eso que se queda como en el cuerpo enquistado acaba ya no saliendo solo, como decía Sherina, ¿no? Sino que acaba transformándose en enfermedades literalmente. Y me encanta ese tema.
Y también coincido que mi transformación también tuvo que ver con tomar decisiones, y una de las decisiones fue dejar como el trabajo en el que yo estaba, ¿no? Y retirarme, ir a otro sitio y darme ese espacio y ese tiempo. O sea, coincido un montón. Y yo creo que todo el mundo al final, en el fondo, si va rascando, va por un proceso parecido, porque Ujú. es que es lo que habíamos empezado diciendo, ¿no? Cuando nos empezamos a escuchar a nosotras mismas y a prestarnos atención, o sea, el cuerpo está gritando, pero nosotras no lo queremos escuchar, ¿no? Pues ahí. Entonces, Vamos ahí enfiladas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y oye, y ya, o sea, como que quiero pasar aquí al mejunjillo de la conversación, porque de lo que se habla poco, ¿no? Creo yo, por lo menos, o yo lo escucho poco por ahí, es de cómo el cuerpo es esta vasija también para nuestro lado como más espiritual. ¿Y cómo veis vosotras esa conexión entre el cuerpo y la espiritualidad? O sea, ¿qué es para vos? Si existe esta conexión o si la veis. wow, una pregunta profunda. Yo he de decir que para mí la espiritualidad fue algo que yo rechacé mucho desde pequeña. Yo vengo de una familia, por ejemplo, cristiana, yo no tengo ningún recuerdo de, no sé. Y lo que quiero decir con esto es que la espiritualidad yo siempre la había relacionado con la religión. Entonces, em, como toda mi vida, mucho rechazo a hablar de espiritualidad porque realmente quizá no la entendía. Y en el momento en el que empecé a prestarme atención, a hacer journaling, a escribir, a escucharme, a hacer deporte, a mejorar, a sentirme mejor, creo que ahí empieza a entrar un poco en mi vida quizá más cosas como la meditación, el estar presente. Y en ese mundo yo lo llamo como de autoconocerme más, empiezo pues a ver lecturas y se empieza a hablar de esa espiritualidad, ¿no? Y al final para mí la espiritualidad en mi día a día no es más que estar presente, como rendirme también a lo que hay, a la vida de alguna forma y, y vivir como en mucha coherencia, ¿no? Es algo que he trabajado mucho tiempo porque siento que antes no vivía en coherencia con lo que yo hacía, no era lo que yo sentía, o lo que yo sentía pero no era lo que yo hacía. Y eso me llevaba a estar en un bucle de no saber que estaba mal o por qué estaba mal, pero no estaba bien, ¿no? Y para mí ahora la espiritualidad es eso, es como vivir como mucho más en coherencia, mucho más alineada, estar presente. em, es que son como muchas cosas, ¿no? Pero Y a no veces son sabría. como muy sutiles y difíciles de a lo mejor de explicar, ¿no? Con palabras. Sí. Se queda, es como, es algo más que lo sientes, ¿no? No sé para ti, Serena, cómo lo ves, ese vínculo, ¿no? Entre Ujú. espiritualidad, cuerpo, bueno, la espiritualidad en tu vida, además viniendo de una familia religiosa, pues a ver, cuéntanos cómo. Sí, como muy espiritual y superstición. Al final me acuerdo, mi madre me levantaba cada día con mantras para ir al colegio. O sea, ahora que es como muy común, pero yo me he criado así, aunque no entendía nada, pero me sabía todas, rezando, haciendo rituales porque la luna está llena y ahora, como he vivido esto mucho, mis familias siguen como un guía espiritual, siempre nos han llevado, como Art of Living, siempre ha estado muy, 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 muy presente en mi vida, pero como no me lo explicaron por qué hacíamos el qué, ni qué cantaba, ni qué hacía, es como que de repente lo rechacé todo porque lo tenía muy asociado a no me conozco de nada, no sé quién soy, todo lo que se me ha dado lo pongo en cuestión. Entonces ahí empecé yo fui por ahí a buscar yo sola y a mí me ayuda a reconectar a través del yoga. Soy una yogi, me encanta el yoga, practico cada día yoga y me ayudó mucho a esta unión, ¿no? De la respiración con el cuerpo, toda la filosofía yogi. Y creo que para mí la espiritualidad, que de hecho spirit en latín es breath, respiración. Entonces yo creo que cada persona que respira es una persona espiritual, porque ¿no? Tenemos... y para mí el yoga, a través de la respiración consciente, el poder parar y buscar esta quietud y este mundo interno, eh, bueno, ha hecho que viva más consciente en todo, muy mindfulness, ¿no? Como todo un poco lo que decía Samantha, todo mi día a día
soy muy consciente de lo que hablo, las palabras, cómo escucho a los demás, cuando voy a comer, cuando voy a hacer cualquier cosa, mis intenciones, todo como con mucha conciencia, intentar, obviamente todos tenemos ego, pero como intentar quitar esta parte ego, ¿no? Como identificarnos con todo este apego, como intentar ser más consciente en todo lo que haces y con mucha conexión constante con tu respiración y en tu mundo interno. Esto al principio, luego más estos últimos años ha sido mucho a través de el silencio siempre, pero la meditación también, los vipassanas también me han venido súper bien para, sí, bueno, para profundizar un poco más en todo esto, ¿no? De que el Vipassana es, bueno, para las personas que no lo sepáis, son retiros de meditación súper duros, de 10 días, súper duros, en los que en realidad como que también llevas al cuerpo pues al extremo, porque estás sentada a lo mejor, no sé, pueden ser 11 horas meditando al día tranquilamente, lo estaba repasando el otro día, de hecho, he aplicado para hacer el Vipassana ahora ¡Qué en fin de bien! año otra vez. ¡Qué bueno! Sí, sí, y nada, entonces como que te lleva un poco como al extremo de tu relación con el cuerpo, ¿no? Pero ahí yo siempre recomiendo bueno, no es cierto, digo que recomiendo los vipassanas, pero no, porque es una experiencia tan dura que no es algo para recomendar, sino es algo más para hablar de tu propia experiencia, ¿no? Y sí que en alguno de esos vipassanas he podido acercarme un poco un poco mínimo a lo que es de la sabiduría que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí lo dejamos porque también me encanta Vipassana. ¿Y por qué, o sea, creéis que en todo ese proceso que habéis hecho con vosotras mismas, ¿no? De ganar conciencia con la respiración, con el silencio, con el estar más mindful en vuestro día a día, ahí es donde habéis empezado a sentir que vuestra intuición os hablaba más que antes? No. No, no, O sea, yo a creo que ver. al final todo esto de estar presente, la conciencia, al final también es un poco energía masculina. La Mm, intuición es energía femenina, entonces, como es un baile entre los dos, ¿no? Necesitas ambas porque ambas están dentro de nosotras. Yo creo que primero he necesitado esta presencia, esta quietud, esta conciencia para luego permitirme también descender y bajar un poco a esta intuición, un poco a ese femenino más vulnerable, más de fluir, ¿no? más A lo fluir, más mejor. intuición, pero al final para acceder a la intuición necesitas quietud y la quietud me la da esa energía masculina para poder entrar, ¿sabes? Yo lo entiendo así, ¿eh? Entonces, para mí fue primero toda esta parte que hemos ido diciendo, ¿no? De presencia, calma, conciencia, conexión, ¿no? Y luego, más adelante, fue como, wow, ahora sí que puedo jugar más con la intuición, activarla más, entenderla más y dejarme guiar un poco, mmm, como confiar ¿no? En esa intuición de la que también me permitía ser un poco más vulnerable, más conectada con las emociones y como esa sabiduría interna. Entonces, Es Porque, no sé, curioso, Samantha, si quieres añadir, sí, sí, di, porfa. es curioso porque yo no lo había visto así nunca, pero es verdad que mi proceso fue así, o sea, no me había parado a pensarlo. Es verdad que fue como la primera parte fue vale, me desconecto de todo y me conecto conmigo y quizá ahí yo no hablaba tanto o no sentía tanto la intuición y ahora como en la fase en la que estoy ahora sí que me siento más conectada con mi intuición, con sincronicidades que me pasan, pero porque, claro, porque previamente he estado trabajando el estar en esa presencia claro, y en esa calma, ¿sí? O sea, entiendo que para también, pues eso, sentarte a meditar necesitas esa energía masculina que es la que me siento y del lo hago, Shiva. ¿no? Ujú. Ajá, vale, vale. Qué guay, pues mira, me encanta haber aprendido, ha sumado algo a mi caja de conocimiento de energía masculina y femenina, tiene todo el sentido. ¿Y cómo sentís vosotras? ¿La intuición es algo que se puede forzar o que la podéis simplemente, o la sentís, os llega? ¿Cómo funciona en vosotros? En mí personalmente, bueno, yo creo que todo el mundo la tiene, ¿no? Lo que
pienso es que o sea, tienes que entrenarte para escucharla o no, o más que entrenarte, estar, ¿no? En querer escucharla, porque puedes decidir no escucharla y, ¿no? Quien no ve, pues no ve. Para mí personalmente es como, es que, ¿cómo explicarlo? Es como una sensación de, yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Esto me da paz y tranquilidad o me está poniendo nerviosa o me está agitando más, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor tengo que tomar una decisión o me ocurre algo. La intuición siempre me da calma, me da paz, me da tranquilidad. Siento que si doy ese paso, ya no es voy por el mejor camino o por el peor, porque no va de eso, sino va de, sí, de paz, de calma, de esto me está diciendo que sí, que por aquí tengo que ir. Y es que incluso a veces en cosas que digo, si racionalmente pienso esta decisión, no tiene sentido. O sea, tomar esta decisión no tiene ningún sentido lógico, pero mi cuerpo me está diciendo, me está pidiendo que diga que sí a eso o que vaya por ese lado. No sabría cómo explicarlo mejor, la verdad, creo que es Lo has algo hecho como bien. Bueno, lo has complicado. hecho bien para las que lo experimentamos a menudo, pero a ver, Serena, ¿cómo dirías tú que es para Sí, ti? un poco así también hay ese saber que por aquí es sin ninguna explicación y ninguna justificación, es porque la sientes así y ya está. Y yo creo que a veces no siempre la has sentido como en el cuerpo. A veces me ha venido, yo que si estoy hablando con alguien, de repente digo, ay, tengo que hacer, no, voy a decir, no, como que algo está ahí y de repente estoy en una conversación y digo, ay, o igual he soñado, me habrá parecido como la claridad en el sueño, no lo sé, pero creo que al final cuando tú estás muy quieta, ¿no? Como esa quietud, más empiezas a jugar con la intuición, la activas más o la desarrollas más. Entonces yo creo que mmm, es verdad que no, para mí personal, quizás estoy como chequeando varias veces, ¿no? No es como que de repente me viene algo impulsivo y voy, es como que de repente estoy unos días, como, y de repente es como la señal, esto sí, sí, o esto no, pero todavía no, ¿no? Entonces yo creo que un Esto poco es lo muy que decías. o sea, muy importante lo que estás diciendo desde mi punto de vista, porque lo primero es el abrirnos a la posibilidad de que existe intuición en nuestras vidas. O sea, bueno, lo que hemos dicho, en fase cero sería reconecta con el cuerpo, ¿no? Si estás saturada, si tu cuerpo está saturado, va a ser como más difícil que puedas sentir esas señales, ¿no? Pero bueno, la fase uno sería esa. Y también una muy importante, al final, es como el estar dispuesta a tomar acción. No sé si eso os pasa a vosotras, es decir, vale, puedo estar sintiendo que esto es lo que me está diciendo mi intuición, que es el movimiento X hacia adelante, pero no sé si os pasa que es como el hacerle caso es como, no, paso, o no. O sea, que como que para mí es un step muy importante. Cada vez más confiar en que cuando siento eso, tengo que actuar en consecuencia y no ignorarlo. No sé si... Sí, yo creo que para mí alguna vez que me ha paralizado un poco el ¿le hago caso, no le hago caso? Ha sido el miedo a ver si no me va a llevar a donde yo quiero estar. Y yo creo que aquí es importante entender que la intuición no te va a llevar a tu destino ideal, no es, simplemente es por donde tienes que pasar y punto, ¿no? Y a veces no te está diciendo esto es un no, te está diciendo es un no por ahora o igual, ¿no? Entonces creo que para mí bajar esto de me está guiando a esto ahora, no es ni el destino final, igual tampoco me va a dar lo que yo espero experimentar aquí, pero el sí que siento es, por aquí tengo que pasar en mi vida y recogeré lo que tenga que aprender aquí o vivir y me voy a otro lado, ¿no? Como intentar tener este tipo de relación con esta intuición, porque si no siempre voy a estar en el, ¿le hago caso? No, ¿no? Entonces vuelvo a meter lo racional. Entonces para mí me ha venido muy bien como tener esta relación de, bueno, es un sí, no sé qué me voy a encontrar aquí, cuando esté ya veré y si no otra decisión y me llevará por otro camino y muy bien. Totalmente. Y yo lo del tema de accionar, que nos cuesta muchas veces el tomar acción, pero también a mí me ha pasado el ha sido aprender a distinguir cuando estoy accionando y las cosas
no salen y cuándo acciono y realmente fluyen, ¿no? Porque muchas veces también como que lo confundes o no lo tienes claro, no tienes que pasar por ese camino, pero yo acabo aprendiendo que las cosas forzadas y ese sobreesfuerzo no es, ¿no? Y creo que lo aprendes en el camino y en este proceso que decimos. Y esto es perfecto, me das la entradilla maravillosa para poder hablar del tema de las sincronicidades, porque lo relaciono un montón con lo que estás diciendo, de hecho, para mí, o sea, como que cada vez veo más, ¿no? Pues gracias a ese burnout, pues después, ¿no? Todo lo que hice posterior, pues el trabajo con el silencio, la somática, la reconexión con el cuerpo y de repente, joder, pues empezar a sentir, ¡ay! Si tengo intuición, ¿no? Si me va guiando por la vida, o sea, si de repente hasta el punto que ya es como que no la puedes evitar porque es que, no sé, os pongo el ejemplo tonto de este verano, ¿no? Yo estaba viviendo en Guatemala y volví a España pues para pasar el verano y tal, y a todo el mundo, según llegué, le decía, sí, sí, me encanta Guatemala, voy a volver, me encanta, estoy súper bien, súper contenta, y de repente un día voy y me levanto y digo que no me voy, que me tengo que quedar. O sea, como que fue una certeza que todavía ni mi mente había procesado, que ya después la mente empieza como a poner todas las razones, ¿no? Es encima de la mesa de sí, te conviene quedarte por esto, por esto, por esto, pero realmente fue un impulso de intuición de decir, vale, es que esto es lo que me toca hacer, ¿no? Y ahora uniéndolo con lo que decía Samantha y abriendo este nuevo melón, que es el de las sincronicidades, ¿no? Que de repente cuando empiezas a actuar y a vivir más en este flow y a actuar con respecto a tu intuición, empiezas a ver que como que la vida es una red mágica de cosas conectadas que aunque tú no las entiendas en el momento, después dices, vale, yo ya he entendido por qué me he quedado, ¿sabes? Entonces no sé cómo vivís vosotras o qué son para vosotras las sincronicidades, ¿sabes? En vuestra vida. A mí me ha recordado muchísimo a un momento en el que yo viví hace 5 años, que fue como cuando os contaba que dejé el trabajo. Julia lo sabe un poco, que lo hemos hablado, pero yo dejé el trabajo y vivía en Barcelona y me mudé a Dublín con mi actual pareja, que nos conocíamos de 4 días contados literal, bueno, una larga historia. Pero fue el momento más heavy en mi vida que todo se empezó a dar. Yo llegué a Dublín, a Irlanda, en febrero de 2020, o sea, un mes antes de que empezara el COVID. Yo como que yo para mí lo veo como la suerte de salir del mundo sanitario en ese momento justamente. Recuerdo que allí compartíamos piso con una chica que nada más yo llegar, ella se iba de vacaciones a Brasil porque era de allí. Y claro, como llegó todo el tema del COVID, nunca pudo volver. Tuvimos como todo ese tiempo el piso para nosotros solos, que era algo impensable de poder tener un piso para dos. De repente pues vino el COVID, dejamos de trabajar, pero de repente no teníamos que pagar alquiler porque lo pagaba el gobierno. O sea, este tipo de cosas este era mi momento de decir que sí, de venir aquí, o sea, más claro no lo puedo tener. Y fue muy heavy de verdad porque fueron muchas cosas en mi vida, o sea, muchas, muchas cosas que en el día a día me pasan algunas cosas pequeñas, pero en ese momento eran tantas cosas que yo siempre tenemos un muy buen recuerdo y un recuerdo muy bonito, ¿no? De ese salto que dimos como pareja, de irnos allí, de todo, ¿no? Y siempre decíamos, imagínate que hubiera salido mal, encerrado, sin poder volver a casa. Hubiera sido una locura, ¿no? Pero salió todo muy bien y se dieron muchísimas sincronicidades, muchísimas. Se me ha recordado a eso. Qué No bueno. sé, Serena, si Y quieres yo tengo compartir tu una así. anécdota Sí, también, sí, yo también tengo una así. De hecho, en esta época, hace 10 años, cuando fue mi primer yo estaba en Tenerife bailando, estaba de bailarina y yo pensaba que era como la vida que quiero, todo muy bien, viviendo en una isla, ¿no? Bailando, que es lo que... Pero yo ya sentía como que algo se había apagado ahí, que no era mi camino. Yo había estudiado psicología clínica, pero danza, pero luego quería hacer, no sé, era como que estaba un poco perdida. Realmente no sé qué quiero ser en mi vida, no sé ni dónde quiero estar. Entonces seguí la intuición y lo dejé absolutamente todo. Dije, me largo de aquí, dejo esta profesión, no sé si quiero volver a la psicología, voy a cogerme un tiempo y con el dinero ahorrado me voy. No sé cómo apareció un anuncio que ponía Coworking Paradise Bali. No sé, yo hice una entrevista con estos chicos y me dijeron, sí, muy bien. Total, que aparezco en Bali
un mes, que yo no sabía ni que existía, eso fue en 2016, algo así, aparezco en Bali solo para encontrarme que estábamos en un coworking, co-living con emprendedores. Y yo no sabía ni qué era, yo venía de bailar y de psicología, no tenía ni idea de que se podía vivir siendo nómada digital, no sabía ni lo que era no tener una página web. Y ahí me encontré un mes encerrada, bueno, en Bahí, en una villa, con gente emprendedora que ya estaba viviendo como yo no sabía que se podía vivir. Es como... Y de repente ahí cada uno me enseñó cosas, me sentía como súper tonta porque como, Dios mío, ¿qué hago aquí? Yo no sé nada de nada. Y cada uno me aportó algo, pero de repente ahí también iban pasando como cosas. Conocí a alguien que luego no Fíjate, sé qué me ayudó yo con la página web. llamaría estas dos anécdotas como empujones de vuestros guías Sí, espirituales para meteros en vuestra misión de vida. O sí, sea, sí, es sí, como fue como... más Y fue total. como yo al principio decía, qué random, pero realmente yo creo, ahora que lo miro hacia atrás, digo, ha sido esa intuición. O sea, yo creo que cuando tú vives un poco más consciente y lanzas esa intuición, están las sincronicidades porque al final te vas alineando con eso que tú lo que vas a vivir, lo que tú estás buscando de alguna manera, porque todo lo que iba pasando ahí fue como, wow, no sé ni lo que es emprendimiento y de repente emprendimiento y de ahí es donde yo empecé todo mi camino, en todo. Entonces cada persona que iba encontrando fue como, no sé quién me ha ayudado, no sé quién me ha llevado a no sé dónde y O así. sea, que lo que escucho de vuestras historias es que para vosotras serías, porque la pregunta era, pero me encanta que deis la... ¿No? ¿Cómo definiríais vosotras sincronicidad? Según habéis contestado, lo que veo es que tiene mucho que ver con que ese chispazo, ¿no? De intuición que te lleva a tomar acción y después como que las cosas que suceden son mágicas, ¿no? O sea, o van sucediendo alineadas, como que hay una especie de facilidad, ¿no? A lo que os ha sucedido, ¿no? O después, posterior. ¿Creéis que es así siempre o no necesariamente? Para mí es una buena definición. Sí, no, Vale. ¿Y no sé si... siempre es así? Ah, Mm, Mm, mm. Yo creo que si al final tú ¿no? Te estás trabajando, eres más consciente y tienes como una intención de algo y van pasando cosas alineadas, no sé, no sé si pasa así siempre, pero muchas cosas sí. O sea, muchas cosas yo creo que de alguna manera las llamas porque te pones, ¿no? En coherencia con eso y te va pasando. También creo que es lo que cada uno quiere ver. Yo ahora veo todo esto como, wow, es sincronicidad. Antes decía que random todo, pero realmente no, lo he decidido ver como no. Es que yo intencionadamente estaba buscando claridad en mi vida, estaba buscando un propósito, estaba buscando un cambio de vida y lo he ido manifestando, buscando lo que tú crees. Entonces yo creo que es ea, cómo tú lo esto es muy interpretas. importante, porque yo creo que es como poner la radio ¿vale? Es como yo a partir de ahora quiero vivir mi vida desde aquí. Y entonces es cuando realmente Ujú, empieza la magia. No exacto. se vuelven como actos esporádicos, sino es constante. Porque, tontería de anoche, pero es que últimamente me está pasando mucho y por eso lo describo como un mapa, o sea, como una red, ¿no? Una red que nos sostiene inteligente, que tiene esa información de cómo de alguna manera van sucediendo las cosas entre los momentos que tomamos acción y no necesariamente tenemos que tomar acción, sino que suceden así, ¿no? Y una tontería de anoche hago una meditación, que me pongo a meditar para ver a mi niña interior y mi niña interior lo que está haciendo es, ¿vale? Observando y disfrutando de simplemente ser, ¿vale? Abro un libro, o sea, abro primer libro ayer que lo acabo de recoger de la biblioteca y empieza hablando de eso. Y yo me quedo así como diciendo, hola, ¿dónde está la cámara? Perdón. Y de esas, un montón, ¿no? Pero yo creo que ya es como el siguiente paso, cuando te das cuenta de que sí que existe esta magia, esta red, como lo queramos llamar, y entonces ya te das cuenta de que todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta es una sincronicidad, diría yo. No sé cómo lo veis vosotras. totalmente. Yo eso es lo que quería añadir, ¿no? O sea, poco más tengo que añadir, pero siento que las cosas están ahí
siempre han estado y están sucediendo, pero la que cambia es la mirada con la que nosotros lo vemos. Ujú. Entonces, sí. Mm. ¿Y qué tal? Porque esto también muy curioso, porque te cambia también, o sea, dejas de ser o de verte como víctima de lo que te sucede y te empoderas. O sea, es como que, vale, esto que me acaba de pasar no me gusta. Pero, ¿no? Es como que si yo estoy jugando a este juego de eso, de ver la vida como magia, como sincronicidades, como esta capacidad de la manifestación y tal, esto es por algo. Y entonces es como que la vida ya no me sucede a mí de manera negativa, sino que sucede para mí de manera positiva, ¿no? Y eso es como, ya tu vida es distinta, ¿no? Ya, no sé, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Os pasa? ¿Lo veis así? O a mí me cuesta, ¿eh? Yo muchas veces todavía estoy en el personaje de víctima de mira lo que me han hecho, ¿no? Pero Sí. Yo creo que hay que tener cuidado con esto. La gente que está constantemente buscando todas las señales y signos y todo es manifestar. Yo creo que hay que tener un poco cuidado y volver un poco a ground, ¿no? Como a la realidad un poco, porque si no también volvemos a vivir con esta expectativa y una ilusión que quizás te vas a, no sé, ¿no? como la de te va a Como tocar la lotería espiritual todo el rato, claro, ¿o y qué? es como constantemente buscando ese high o ay, porque no sé qué, y tomar decisiones en base a todas las señales que tú ves, ¿no? Yo trabajo con unas chicas y están obsesionadas con los números. Ok, pero si no, o sea, quiero decir que hasta cierto punto creo que está muy bien y creo que pasan esta magia, pero creo que todo en extremo mal. Entonces yo creo que al final Gracias. volvemos un poco hacia adentro, ¿no? De, ok, estas cosas están pasando en la vida, yo decido verlas así, pero que quizás no siempre son flores y mariposas, que igual es algo, una realidad que tienes que ver y no es tan placentera y dices, bueno, por aquí tengo que ir igualmente, ¿no? Y lo abrazo y lo sostengo y voy. Y es una señal también, simplemente es, ¿no? A veces, yo que sé, una conversación súper difícil, una decisión que tengas que tomar, que es como, no, voy a buscar la señal para que sea en... No, y tienes, o No, sea, no maja. te puedes escaparte de esto, ¿no? Entonces, mm, sí, pero con cuidado. Me encanta que hayas hecho esa apreciación. El otro día estaba viendo un podcast de una medium que decía, no sé si conocéis el podcast de Next Level Soul, si no lo conocéis, por favor, mirarlo. Y entonces la medium decía, joder, yo que me he dedicado 11 años, bueno, no, muchos años de su vida, pero sobre todo los últimos 11 años, ¿no? Como nos hemos dedicado a salirnos, a estar demasiado en ese plano espiritual y dice, ahora estaba trabajando con somática la mujer, porque dice, no, esa época como que está muy bien, pero si no haces como una especie de spiritual bypassing, ¿no? Como te sales Exacto, del cuerpo y al exacto. final estamos aquí para vivir una experiencia en un cuerpo. En el Entonces, 3D, claro, claro. O sea, al bajarlo final al la de la cuerpo, quinta D y efectivamente. demás está genial y muy bien, pero también hay que bajar todo esto un poco a lo terrenal, que es donde vivimos, y como esta coherencia que decíamos, hay que bajarlo y como vivirlo encarnarlo aquí. Entonces, bueno, yo diría que un poco de ambos mundos. Totalmente. Bueno, pues no sé, y así algo que nos quede por comentar, que digáis, jo, pues esto tenía como ganas de decirlo y no lo he dicho. Y me dice mi intuición que tengo que decirlo. No, bueno, yo es que estoy muy de acuerdo con todo lo que hemos compartido, la verdad. O sea, creo que es muy sencillo hablar de esto, ¿no? Con personas al final que... Creo que es sencillo hablar y difícil en algunos momentos, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado de intentar hablar de temas a lo mejor más espirituales o con otra mirada y tienes que encontrar el sitio donde hablarlo, ¿no? Porque no siempre se entiende de la misma forma y cuando conectas con personas que sí que te están entendiendo... a pocas palabras sirve, ¿no? O sea, es como ya sabemos de qué estamos hablando. Por eso, ¿no? Parte también del call, del llamamiento de esta llamada era esto de la espiritualidad encarnada. O sea, yo creo que algo que representamos las tres bastante bien, creo yo, ¿eh? A lo mejor nos mira alguien de fuera y dice, vaya tres frikis, o sea, que te cagas.
Pero yo qué sé, yo nos veo y nos veo como, pues, personas normales, ¿no? O sea, yo qué sé, pues que efectivamente, pues estamos caminando ese camino de reconectarnos con nuestro lado espiritual, que como decía Samantha al principio, todas tenemos, ¿no? Entonces es como vamos a hacer las paces con ese lado, que no significa bueno, vamos a hacer las paces con ese lado y qué significa pues para nosotras. Cada una tiene su forma de conectar con la espiritualidad. Puede ser meditación, puede ser silencio, puedes ir al bosque y conectarte con la naturaleza porque allí pues sientes que existe algo superior a nosotras, ¿no? Para mí eso es la espiritualidad, ¿no? No necesito, o sea, el darme cuenta de que hay algo mayor a nosotras que nos une, que todavía no tenemos explicación para ello, ¿no? Y que es precioso tener esa fe, o sea, no sé cómo lo veis vosotras, pero Total. Y añadiría que espiritualidad también puede ser el irte a bailar con tus amigas una noche si así lo sientes. O sea, que muchas veces se relaciona, ¿no? Con cosas como zen, calma, paz, pero al final es estar en coherencia contigo y a mí es algo que personalmente como que cuando entré como en estar en este mundo dejé como... Antes quizá era una persona que salía más de fiesta, pero entiendo que desde mi lado de desconexión. Pero ahora no me he dado cuenta que, por ejemplo, salir a bailar una vez cada tanto, pues me encanta y también saca a mi lado espiritual y no quiere decir que una cosa quite la otra o que sea menos porque hago una cosa, ¿no? Pero al final cuando lo haces con coherencia Exacto. y totalmente que todo el mundo, o sea, que son personas normales, que no te tienes que ir a la montaña a estar meditando 8 horas al día para ser espiritual. Yo creo que también al final el mundo en el que vivimos ha sido mucho como de enseñar, ¿no? Otra vez un estereotipo, ¿no? De soy espiritual, entonces me pongo el palo santo, hago yoga y me voy al monte a meditar, cuando al final es una práctica tuya interna, que es un poco lo que decía Samantha todo el rato, es la coherencia interna que tú tienes, punto. Y también creo que lo has dicho, ¿no? En plan, si te sienta bien y estás en calma y dentro estás como, oh, qué bien, ya está. O sea, al final es eso. O sea, la espiritualidad no creo que es algo que haya que demostrar, ¿no? Y yo creo que de alguna manera yo al principio también caí en esto, ¿no? Como, ay, mira qué espiritual soy, y cuando tienes como, cuando entras en este mundo, pero con el tiempo al final es como, mira, yo encuentro mi calma, mi silencio, mi coherencia, mi verdad interna, hago las cosas porque yo las siento así, y eso es ser vivir, ¿no? Vivir en coherencia con tu espiritualidad. Entonces, también un poco lo que decías tú, ¿no, Julia? Que puede ser cualquier cosa, estar en el monte, estar haciendo yoga, estar meditando, silencio, abrazar a alguien, abrazar un árbol, lo que sea que te conecte contigo misma y con todo, es eso. Es que no. Y si no, pues respirar. Que ya con respiración consciente creo que ya estás entrando un poco en este mundo. Entonces, no tiene que ser ni tan complicado, ¿no? Como tan... ya, ya. Total. ¿Cuándo diríais así para terminar, cuando habéis un momento de vuestra vida que recordéis donde realmente os habéis dado cuenta de que tiene que existir algo mayor a nosotras? No sé, como esa sensación, ¿no? Por ejemplo, de wow, sí, tiene que haber algo más, no puede ser. A mí me ha venido a la mente una situación muy difícil y a la vez ahora la siento con mucha paz que viví el año pasado, además por estas fechas. Es algo muy personal, de hecho, creo que solo lo sabe mi pareja, pero bueno, no tiene nada. Yo el año pasado perdí a un familiar como muy cercano y siento que es la primera vez que perdí a alguien así, ¿no? Más cercano de la familia. Y recuerdo que él estaba, bueno, él estuvo ingresado en la UCI muchos días y yo fui a verlo un día antes de que falleciera. Y en el momento, recuerdo la tarde, ¿no? El día en el que me llamaron y me dijeron que, bueno, pues que se había ido. Recuerdo estar como sintiéndome muy mal. O sea, realmente fue un momento como de, uff, siento como una tristeza muy grande. Y recuerdo encender una vela, quemar un papelito y yo ponía en ese papelito, quiero que esta persona simplemente vuelva a estar en paz y tome el camino mejor que sea para su paz. Quemar la vela y literalmente a los 10 15 minutos, media hora máximo, me llamaron por teléfono y me dijeron que se había ido, ¿no? Y yo sé que es raro de entender, pero yo sentí cómo se iba, o sea, cómo su cuerpo se iba, dejaba este plano y
es que ahí te das, o sea, es como muy fuerte, pero ahí sentí esa conexión a kilómetros de distancia, conexión de todos somos uno. Y tengo ese recuerdo ahora, ¿no? Ahora que ha pasado el Qué tiempo del bonito, gracias momento, por pero compartir ese Sí. momento íntimo. Supongo que sí, que tuve, la experiencia cercana a la muerte, fíjate, te puede ayudar a entender que la vida es mucho más que solamente esta vida. Así que qué bonito, gracias. ¿Y tú, Serena, tienes alguna así ya última aportación? Sí, a mí una experiencia también. Yo creo que cuando sentí algo así como que había algo más y que somos uno, que hay algo más que solo yo, ¿no? En el centro era la naturaleza. Fui a un waterfall, una cascada enorme con un bosque enorme y me sentía tan pequeña. O sea, me sentí como tan vulnerable y tan como ¿no? Como no sé nada, ¿no? Como que soy, ¿no? Y como que hay algo mucho más y que todos somos parte de esto y que nadie es más, no sé, de repente como entendí muchas cosas en ese momento, ¿no? Como que no soy mejor que nadie, que no sé nada, como este ego, como que hay algo más que yo y que al final siempre voy a ser una estudiante en esta vida, ¿no? Como siempre voy a estar aprendiendo cosas y que estamos todos en este camino y que hay algo, no sé, superior o más grande fuera de nosotros. No sé, era como una sensación muy rara, es lo primero que me ha venido, pero fue ahí como, ¿no? Sentirme muy, no sé, Conectada, sí. sí, sí, sí. Sí, qué bien. Pues muchísimas gracias a las dos por hablarnos así con tanta claridad de cosas, pues a veces un poco raras o ¿sabes? Pero bueno, así normalizamos un poquito todo esto de que ser seres espirituales es muy necesario, o sea, desde mi punto de vista, reconectar. Por eso yo tenía como muchas ganas de que llegara esta conversación, porque creo que es súper necesario que cada vez haya más espacios así donde hablemos y normalicemos esto y que ya se nos deje de mirar como las raritas, ¿no? Pero bueno, antes de cerrar, ¿dónde pueden conocer un poquito más de ti, Samantha? Y de tu trabajo, en, por supuesto. en mis redes sociales, en Instagram, bueno, tanto Instagram como TikTok, samantha.menacho, pueden encontrarme. Vale, vas a lanzar algún programa o haces sesiones individuales tú por ahora, ¿no? Sí, hago sesiones individuales. Es verdad que ahora estoy como un poco reconstruyendo todo, pero bueno, si quieren saber más, por ahí lo anunciaré. Así que ahí me Vale, pueden. como acompañas en la Health Coach, ¿significa que acompañas a través de nutrición o de Bueno, qué otro tipo? hábitos de vida, hábitos saludables, un poquito ver un poco tu momento vital, no solamente nutrición, de hecho es la parte que ¿Cómo menos es? toco, Mm. pero sí, al final una guía un poquito para ese momento en el que te encuentres y te quieres encontrar como un poco mejor con hábitos sobre todo. Qué bien, muy necesario, di que sí. Y Serena, ¿dónde pueden encontrar y saber más de ti y de tu trabajo? También en Instagram, Sherina _Sham, fácil. Y también hago acompañamientos uno en uno. Tengo un programa que se llama Esencia, tal cual dice la palabra, es para mujeres que se han desconectado, que han vivido mucho desde esa energía masculina, desde lo que se ha esperado de ellas y están buscando reconectarse en todos los aspectos. Entonces, bueno, volver a tu esencia, volver Mm, a ser tú y coger las riendas de tu vida. qué bien. Pues he preguntado si había alguna pregunta en el chat, no había ninguna, así que muy bien, pues terminamos un podcast maravilloso justo antes del solsticio, para los que no la sepáis, es este domingo y ya sabéis que siempre es como un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Así que a mí me encanta y volveremos en un mes y lo haremos con un tema fascinante. Somos seres físicos, sí, lo hemos dicho, pero también seres energéticos. ¿Y quién se encarga de ayudarnos en este nivel, ¿no? En ese nivel energético? ¿Y cómo están conectados? Pues la mente y el cuerpo. Y lo más importante es cómo podemos sanar nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo a la vez. Toma ya. Pues eso es lo que estaremos mirando en enero, en el próximo podcast y nos vemos en el próximo episodio del Club de las Mujeres Poderosas. Cuidaos mucho, como se dice, felices fiestas y hasta la vuelta.